¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Eduardo Veloz y es para mí de nuevo un agrado darles la bienvenida a nuestra ciclo de conferencias, a nuestras conferencias que estamos dando cada mes. Hemos venido dando, esta es la tercera charla, la tercera conferencia que vamos a dictar el día de hoy. Me parece que es un tema muy bueno, muy interesante, muy relevante, con mucha información, con fotos, con videos, en este caso, acerca de reparación de instalaciones de agua potable y desagüe en viviendas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Tomar en cuenta que por ahí, en este caso, toda esta información que se da se pueda tomar en cuenta como que tiene que ver más con instalación antes que con formación como diseñadores u otro tipo de elementos. Pero aquí, más bien en este caso, yo creo que es muy importante ese dato de tener, creo que es muy relevante porque nosotros como profesionales en obra debemos conocer cómo hacer nuestros procesos de instalación, cómo llevarlos a cabo. Entonces, es de esa manera como nosotros podemos controlar incluso lo que ocurre en un proyecto. Bueno, y no solamente lo que ocurre en un proyecto, sino que nosotros como profesionales podamos también incluso tratar de llevar a cabo algún trabajo de manera privada, de manera personal, en nuestras viviendas, etcétera, etcétera. Obviamente con mucho cuidado, tomando en cuenta que siempre van a tener mucha relevancia los profesionales que saben hacer este tipo de instalaciones, pero también nos pueden servir para que nosotros podamos en algún momento, alguna emergencia, tratar de resolver algún tipo de problema, tomando en cuenta y con los cuidados que en este caso les vamos a indicar el día de hoy. Para mí es un gusto presentar a nuestros dos compañeros que van a realizar la conferencia el día de hoy. En este caso, el ingeniero Fausto Guanoluisa. Él es ingeniero civil con maestría en hidráulica urbana. También tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con diseños hidrosanitarios y de redes contra incendio. Es la persona que en este caso nos va a dar la intervención de la parte teórica y también en la parte de instalación. El día de hoy nos va a también acompañar Ernesto Valdivieso, él es instalador técnico, mucha experiencia, mucho conocimiento sobre cómo instalar todos los productos que son partes de nuestro portafolio dentro de Plastigama, tomando en cuenta que en todos los años de experiencia también incluye su experiencia como ser parte o en este caso supervisor de nuestro laboratorio de calidad. Así que no solamente sabe cómo instalarlos, se fabrican y tiene el conocimiento para poder también dar o ser parte de este ciclo de conferencias. Bueno, sin más, les dejo aquí con el ingeniero Fausto Guanoluisa. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Eduardo, Ernesto, que me acompaña justamente en este webinar. Como decía Eduardo, es un tema bastante interesante, bastante productivo, porque va a despejar algunas dudas, varias dudas, diría yo, de justamente que tenemos al momento de reparar, de hacer un mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, tal vez, dado el caso de la situación que estamos manejando. Entonces, espero que les sirva justamente este webinar que vamos a dictar. Para Plastigama, bueno, igual decirles que para Plastigama Waving siempre es un placer compartir con nuestros clientes, con ustedes, con los profesionales que siempre están aplicando nuestras tecnologías, nuestro portafolio. Entonces, para nosotros siempre es un agrado estar con ustedes y tratar de despejar dudas, estar en contacto directo y poderles ayudar. Así es. Bueno, muy bien. Entonces voy a compartirles justamente la pantalla para poder iniciar la presentación. Un momentito. Ya. Listo. Listo. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, sí se puede visualizar la pantalla. Muy bien. Ok. Un momento. Ya. Sí, Ya. Muy bien. Ya. Muy bien. Bueno, como decía, justamente el webinar que vamos a dictar hoy día es sobre el tema de reparación de instalaciones de agua potable y desagüe en viviendas. Entonces, bueno,
primero que todo, siempre un poco comentarles un poco de nuestra empresa, de nuestra corporación, que es bastante amplia a nivel mundial. Y bueno, comentarles que estamos en más de 40 países, estamos presentes en más de 3 regiones, de toda una cuarta región, y tenemos más o menos 12,000 empleados justamente que trabajan en toda la corporación mundial. Bueno, la gira de negocio específicamente se trata del flúor, el tema de UCR, el tema igualmente de geotextiles y en nuestro caso puntualmente de construcción e infraestructura. Comentarles igualmente que Plastigama Wavin, aquí en Ecuador, nuestras empresas hermanas en Brasil, Amanco Wavin, en Colombia y en Perú, Papco Wavin igualmente, pertenecemos a la misma corporación Orbia. Bueno, igualmente indicarles o recalcar siempre el compromiso de calidad que tiene Plastigama. En cada uno de nuestros productos cuenta con el sello INEN, cumpliendo la normativa INEN, como ustedes pueden ver en cada uno de la pantalla, de las celdas, corresponde justamente a la normativa INEN que cumple cada uno de los productos. Igualmente, el tema del compromiso de calidad, como empresa, como tal, contamos con 5 certificaciones internacionales del sistema de gestión. Entre ellos tenemos justamente el ISO 9001, que se refiere al sistema de gestión de calidad, al ISO 14001, sistema de gestión de ambiental, el ISO IEC 17025, que se refiere al sistema de gestión de ensayos, laboratorio acreditado. Contamos con un laboratorio acreditado justamente. ISO 45001, el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. Y finalmente el ISRS nivel 6, que se refiere al sistema de clasificación internacional de seguridad. Indicarles igualmente un poco que, bueno, la amplia trayectoria que tiene Plastigama de más de 65 años, justamente han hecho que nuestra empresa sea siempre pionera en la introducción de nuevos productos, nuevas tecnologías, con el objetivo justamente que los profesionales de Ecuador se capaciten, igualmente apliquen estas nuevas tecnologías que a nivel mundial están muy en boga. Así es. Igualmente, hacer un pequeño recorderis de la línea de tiempo de la introducción de nuestros productos. Como ustedes pueden ver, empezamos en 1965 con la introducción de la tubería espía campana de tubería de presión. Continuamos justamente con la tubería elastomérica, presión elastomérica UZ. Continuamos con los tanques de polietileno, igualmente Novafort, Novaloc, los accesorios de polipropileno, igualmente los complementos del alcantarillado, que es una solución bastante versátil para aplicar en nuestros proyectos. Cuatritubo, que pertenece a nuestra línea dorada, igualmente Conduit para la conducción de cables eléctricos y telefónicos, igualmente el VIAX, que es una tecnología de tuberías de presión bidireccional, igualmente tanques de gran volumen, el tanque industrial con sus características especiales, igualmente el perfil para ventanas PVC, y una variación del VIAX, un mejoramiento del VIAX en el 2016. Igualmente QuickStream, que es, bueno, una solución muy innovadora en el tema de la evacuación y recolección de aguas lluvias en grandes cubiertas. Igualmente SPVC Fire en el tema de sistemas contra incendios en edificaciones de riesgo leve. Aquacel, que es justamente un pequeño tanque tormenta muy versátil igualmente para aplicar y para controlar de manera adecuada el exceso de lluvias. Nuestro sistema anaeróbico, justamente el biotanque séptico, con su cual complemento el biotanque séptico integrado. Y finalmente nuestra barrera vial, que fue elaborada o lanzada al mercado en el 2020. Muy bien. Bueno, igualmente siempre recordarles los materiales de los que están hechos nuestros diferentes productos, ¿no? Importante, siempre resaltan obviamente el PVC o cloruro de polivinilo, el polietileno y el polipropileno. Eso también tenemos que tener bien claro, obviamente, porque cada uno tiene sus características especiales, propias, y a veces estamos confundidos y creemos que son compatibles entre ellos, o diferente tipo de soldadura puede ser compatible con todo, y no es así. Entonces tenemos que tener bastante claro ese tema. Bueno, un poquito comentarles, ¿no? El PVC, con el PVC nosotros elaboramos o fabricamos justamente nuestras tuberías de PVC roscable, la tubería de espía campana, tubería para agua a presión y sus respectivos accesorios igualmente. En el tema de PVC igualmente nuestra línea de sanitaria premium, ventilación igualmente y nuestra línea conduit y canales dibajantes.
Continuamos con el tema de polietileno, que es el material con el que está hecho nuestros tanques de almacenamiento, como ustedes pueden ver los azules, y también el tanque, mejor dicho, la tubería flex. Ok, y de ahí, bueno, continuamos con el polipropileno, que es justamente el material con el que está hecho nuestra línea dorada, incluyendo cuatritubo también, que es para exteriores específicamente, y nuestra línea Thermomax, que es la línea de termofusión. Así es. Bueno, ahora sí vamos a continuar y vamos a entrar en materia específicamente del tema que vamos a dictar hoy día, que se refiere al tema de las fugas. Bueno, la primera pregunta que nos planteamos cuando suceden estos acontecimientos es ¿por qué se producen las fugas de agua? Bueno, primero que todo, comentarles, y bueno, que ustedes me imagino que han vivido esta realidad, ¿no? Por lo general siempre las fugas se encuentran ubicadas en lugares bastante inaccesibles o bastante imperceptibles justamente a nuestro ojo, y obviamente es difícil a veces detectarlas, ¿no? Igualmente, algo que un poco nos puede dar luz verde para saber si es que existe una fuga en nuestra vivienda es ver el consumo de agua, ¿no? Por lo general, justamente, en determinadas épocas del año, a veces hay mucho calor, como en este tiempo, que está haciendo mucho sol, mucha radiación, pues sube un poco el tema del agua, ¿no? Sin embargo, hay veces o hay momentos que por lo general el agua se va a hacer el consumo muy estable. Entonces, si obviamente existe una variación abrupta, pues hay un indicativo de que puede ser una fuga, ¿no? Igualmente, indicarles que, bueno, el tema de las fugas se produce específicamente por una mala instalación, tal vez una mala aplicación de justamente los productos que se deben usar o productos de mala calidad. Igualmente, como tal, a veces están a la intemperie, obviamente sufren desperfectos de estas tuberías, entonces obviamente el propio envejecimiento también puede ser, o igualmente el tema de los cambios de presión, a veces justamente en ciudades de la sierra, ¿no? Que tenemos una topografía bastante abrupta, puede ser que justamente sea un causal de que exista la fuga, ¿no? Ya que obviamente la presión hace que vaya cediendo las uniones y con el tiempo obviamente ya no son estancas y obviamente va a existir la fuga. Y bueno, igualmente también depende mucho de las características del material con el que estamos trabajando, ¿no? El PVC, el cobre, el polipropileno, etcétera. Obviamente tienen sus cosas específicas con las que tenemos que lidiar, obviamente para que no exista este problema de fugas. Bueno, igualmente, otra cuestión muy importante que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos detectar las fugas, ¿no? En nuestras instalaciones. Como un dato así muy general, podemos decir que las fugas, las más visibles, las más que se pueden visualizar más fácilmente, están entre el 30 y 20%. Pero en realidad la mayoría de fugas son las que están entre el 80%, 70, 80%, que no pueden verse, no pueden visualizarse bien, están desapercibidas, están embebidas en nuestra edificación, entonces obviamente no nos damos cuenta exactamente de este problema. Entonces obviamente, como decíamos anteriormente, el consumo de agua obviamente es lo que también es una muestra clara de que puede ser una fuga, obviamente. Y un dato que imagino que ustedes también manejan, es fácil, ¿no? Tratar de ver justamente con el medidor si es que existe fuga. ¿Cómo hacemos? Justamente cerramos la llave de paso justa general o la primera llave de paso de nuestra vivienda y miramos si es que nuestro medidor sigue girando, sigue marcando. Entonces, obviamente, existe una fuga en ese tramo de entre nuestro medidor hasta la primera llave de paso. Otra forma igualmente para identificar de manera más clara, obviamente también tiene que ver el tema de que tiene que cerrarse todas las llaves, ¿no? De consumo que tenemos. Y bueno, otra forma de igual identificar bien dónde está específicamente nuestra fuga puede ser justamente cerrando todas las llaves de paso de los diferentes ambientes o habitaciones que tienen puntos de agua. Igual visualizar si el medidor tiene algún movimiento, una marcación, y bueno, veremos si es que específicamente marca o no, y bueno, ahí igualmente nos daremos cuenta si es que marca, y si no, pues obviamente detectaremos que en qué zona específicamente es la que se puede percibir que tiene la fuga. Igualmente, las alertas importantes, bueno, que son mucho más visibles y se puede detectar de manera más fácil,
que obviamente son alertas, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta. Son bastante básicas, imagino que ustedes también las conocen, la han vivido, la han sufrido, obviamente, y bueno, son con justamente el tema de la pintura en las paredes cascarada, los globos de pintura o de papel de mural en las paredes, las deflorescencias salinas, la presencia de hongos, el levantamiento de pisos, de hinchazón de pisos flotantes. Igualmente, en el caso de que si existe la fuga en el sistema o en la tubería de agua caliente, probablemente nuestro calefactor se va a encender por sí solo, solito, sin una apertura, ninguna llave, porque obviamente existe ya una fuga bastante pronunciada, ¿no? Igualmente, la modificación de las características del agua. A veces abrimos un grifo y nos aparece un agua más amarillenta, con olor, con sabor, alguna cuestión rara. Entonces, obviamente, también puede ser un problema grave de una fuga, una infiltración de agua en nuestro sistema. Igualmente, la aparición de charcos, a veces en zonas que nunca había pasado nada, pues vemos que existe en charcos, en empozamientos pequeños de agua. Entonces, obviamente, son alertas, ¿no?, que tenemos. Igualmente, otra alerta puede ser el tema del caudal y la presión, que ya no llega el agua como antes llegaba, ¿no? Entonces, obviamente, a tomar en cuenta. Igualmente, el tema de a veces justamente cuando no se usa el sistema, puede haber problemas de sedimentación en las llaves. Entonces, obviamente, también puede provocar algún tema de fuga. Muy bien. Para continuar, igualmente tenemos otra cuestión muy importante que mencionar, que es el tema justamente de las fugas en los inodoros. Básicamente también este es un problema muy común. A veces justamente no percibimos nada, obviamente ninguna tubería, ninguna fuga. Decimos, no existe ninguna fuga, pero efectivamente el problema está en nuestros inodoros, en las conexiones, en las tuberías de abasto flexibles de nuestro inodoro. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Entonces, una forma fácil y rápida de hacerlo es justamente poniendo un trozo de papel absorbente en las zonas que sospechamos que tiene fuga por alguna circunstancia. Entonces, veremos que en pocos minutos se humedece o no. Entonces, una forma de verificar si es que existe una pequeña fuga en estas partes justamente de la conexión del agua para nuestro inodoro. Igualmente, otra forma para conocer igualmente los problemas o la fuga o inconveniente que tiene tal vez internamente en nuestro inodoro es justamente hacer la prueba con un colorante, justamente agregar colorante en el tanque del inodoro y bueno, no accionar para nada el inodoro en cuestión y obviamente dejarlo toda la noche y obviamente esperar al siguiente día a ver si es que efectivamente el agua coloreada del tanque filtró o pasó a la tina. Si obviamente el color pasó a la tina, obviamente pues obviamente ya es una muestra clara de que existe fuga. Entonces eso es una forma fácil y rápida de poder verificar. Y bueno, obviamente ahí sí sería el paso siguiente, pues cambiar o reparar ese problema que tiene nuestro inodoro. Muy bien. Otro tema importante que mencionar es el tema de los tipos de mantenimiento. Los tipos de mantenimiento existen tres, básicamente, que nos centraremos específicamente en este caso en el mantenimiento correctivo. Básicamente es lo que no se quiere llegar a este punto, al mantenimiento correctivo, puesto que genera muchos problemas, muchas desventajas económicas, de comodidad, incomodidad justamente al usuario. Entonces, obviamente es el último caso que tenemos que llevar, pero básicamente es el que estamos trabajando, ¿no? El que vamos a hablar, el que estamos hablando. Y básicamente diríamos que el mantenimiento incluirá justamente, o hablamos de un mantenimiento en lo que compete justamente a todas las operaciones de reparación, revisión, sustitución de componentes que se han desgastado, que han presentado algún tipo de problema, a fin de que justamente el sistema funcione de manera correcta, no exista ningún desperdicio de agua ni problemas adicionales. Obviamente que todo eso implica algunas actividades que realizar. Como decíamos, el mantenimiento correctivo es la reparación como tal y es, bueno, el último punto que tenemos que llegar, dado las circunstancias tal vez de algunas cuestiones que no hemos tomado en cuenta, pues es el tema del mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo, como su nombre mismo lo dice, previene justamente que existe el problema ya mucho más grave, que evite problemas económicos igualmente del desperdicio de agua. Entonces es importante siempre adelantarse a eso, ¿no? Y bueno, igualmente es muy aplicado este tema de mantenimiento y dando muchos buenos resultados justamente al momento de aplicarlo.
y el mantenimiento predictivo, que es justamente aplicando algunos temas, técnicas justamente especiales, también usando algún tipo de instrumentos o equipos o para poder justamente medir o ya un poco ver si existe una potencial avería, ¿no?, en nuestro sistema. Por lo general justamente existen georradares, algunos aparatos de medición, cámaras termográficas, mediciones de vibraciones, etcétera, que nos pueden permitir adelantarnos a que existe un problema mayor, más grande. Muy bien. Los pasos, bueno, básicos que son justamente previos a ya ejecutar la reparación, básicamente es, lo primero, ustedes saben, cerrar la llave de paso, ¿no? Para evitar justamente problemas mayores y que se siga desbordando el agua si es que hay el problema, ¿no? Igualmente, el punto siguiente sería drenar todas las tuberías de agua, que quiere decir que una vez que cerramos la llave de paso, tenemos que desfogar estas aguas que están dentro de las tuberías en el sistema aún todavía. Entonces, tenemos que abrir todas las llaves de nuestro sistema, de nuestra vivienda, para que evacúe esa agua y obviamente las tuberías estén libres y no pueda haber ningún tipo de desborde al momento que estamos trabajando. El siguiente, bueno, es bastante simple, obviamente, como está en la fotito, tratar de ubicar justamente un balde pequeñito, igualmente un paño, un trapeador seco para poder limpiar y dejar seco todo el ambiente y especialmente fijarnos en las tuberías que vamos a reparar o el accesorio o la cuestión que esté mojada, pues proceder a secarlo y dejarlo apto para que justamente se pueda empezar a trabajar la reparación. Y bueno, como un adicional, igualmente siempre utilizar guantes por siempre cualquier cuestión que se pueda presentar. El tema de seguridad justamente de la persona que trabaja siempre es bastante importante de considerar. Bueno, ahora sí voy a dar paso un poquito a mi compañero Ernesto, justamente que es el especialista técnico instalador, y él les va a explicar un poquito más a detalle los procesos, el paso a paso que tienen que realizar al momento de la reparación de la fuga, puntualmente en el tema de agua potable. Muy bien, le doy paso a mi compañero Ernesto. Gracias, ingeniero, y buenas noches con todos. Bueno, aquí vamos a ver un proceso de reparación de la fuga de agua potable. Por lo general, siempre debemos marcar y especificar la trayectoria de la tubería con la ayuda de la información o un nivel o planos y detectar dónde están instaladas las tuberías o las cañerías, en este caso de aguas. Igualmente, si no se dispone de un escáner portátil ultrasónico visible en el sector de la pared, piso o techo con mayor visibilidad de daño, tocando la superficie para sentir la humedad y evaluar el nivel de afectación. Segundo, cuando ya se detecta donde existe la fuga o donde está la humedad del piso por las fugas de agua o filtraciones, con una herramienta, ya sea un rotomartillo, si disponemos de un rotomartillo o si no, pica la pared y se procede a quitar con mucho cuidado la superficie de acabado hasta llegar a la tubería dañada, cuidando de no afectar o estropear más allá la tubería en cuestión. Tener siempre precaución en esta parte, porque muchas veces cuando hemos tratado de hacer una reparación, al momento de estar picando, pues causamos más daño. Podemos perforar la tubería por el lado o un punto más alejado de donde existía la fuga y ya tenemos que picar la pared. Tener siempre en cuenta esa parte. Igualmente, con sumo cuidado, remover el material que rodea la tubería para desalojar y dejar libre la tubería. De esta manera se puede maniobrar fácilmente en la intervención. Quitar todos los escombros para tener una mayor facilidad al momento de trabajar y hacer la reparación. Sí, en la siguiente lámina vamos a ver, aquí tenemos una tubería que ha sido picada. ¿Sí? Una vez descubierta la tubería afectada, cortar a un extremo de la fisura usando una hoja de sierra o una tijera cortatubo. Tomando como referencia el corte, se mide el retazo del tubo que se retira y se procede a cortar teniendo en cuenta la longitud de los accesorios que se instalarán. En esta parte es muy importante siempre tener en cuenta la longitud de la tubería que se va a reparar. Muchas veces, como les decía anteriormente, tenemos
una fisura y al tratar de picar nos dañamos más la tubería, entonces ya no vamos a tener una reparación de un tubo de 15 o 20 centímetros, sino que volvimos a dañar un tubo y a veces suele pasar que hasta 1 metro tenemos que cortar la tubería. Y en ese caso sí recomendamos siempre tener precaución en esa parte. ¿Por qué? Porque disponemos de nuestros accesorios, que hay neplos de 10 y de 15 centímetros, y ya no tendríamos que estar cortando un tubo y haciéndole rosca en los extremos, que es lo que se nos va a dificultar un poquito más el trabajo. Como les decía, utilizar una tijera corta tubo, ¿sí? Y medir la longitud correcta de los accesorios y utilizar siempre el sellarrosca. En este caso, nuestra marca de sellarrosca es Ziploc, que es el que se debe utilizar para este tipo de ensamble. No utilizar, y recomendamos siempre no utilizar el Permatex porque no está diseñado para este tipo de tuberías plásticas, en este caso las roscas. Sí, continuamos, mira. Una vez que hemos detectado, pues bueno, hacer con una tarraja adecuada el tipo de rosca, ¿sí? Recordando siempre que la tarraja debe ser, o el dado debe ser un tipo de roscas NPT, que son nuestros tipos de accesorios, ¿sí? Proceder a realizar la rosca de un extremo de la tubería y retirar las rebabas. En la tubería PVC roscable se va a realizar el ensamble tipo sándwich, en este caso sería utilizar el sellarrosca, distribuirlo uniformemente, entre 4 y 5 vueltas de teflón, luego aplicar otra vez sellarrosca de una manera uniforme, tal como vemos aquí en la imagen, ¿sí? Y de esta manera vamos a tener un correcto ensamble y a futuro evitar fugas, ¿sí? Por haber hecho un mal ensamble o haber hecho una mala reparación. Tener en cuenta siempre esto, que el tipo de sellado tipo sándwich se lo recomienda para lo que es agua fría, y cuando se va a hacer reparaciones o instalaciones en tuberías de polipropileno, solo se debe utilizar el sellarrosca. No se debe utilizar teflón, porque el teflón no es un sellante, sino un lubricante. Entonces, utilizar siempre sellarrosca cuando vamos a hacer una reparación o una instalación en tuberías para agua fría o agua caliente. Continuamos. Una vez que ya hemos hecho un correcto, de una manera correcta, utilizado el sellarrosca y puesto el teflón, pues bueno, vamos a ahora sí empezar a unir las partes utilizando el neplo, poner nuestra unión universal y darle un ajuste moderado con una llave de tubo o una llave que sea adecuada para este tipo de uso. Dice, inserte las paredes del accesorio de manera adecuada y procede a enroscar en el espigo de la tubería, dándole un ajuste manual. Si se requiere un ajuste más uniforme, se debe utilizar un tipo de herramienta adecuada para hacer un ajuste normal. Realizar la instalación de todos los accesorios roscados usando el sellarrosca y dándole el ajuste adecuado. Aquí podemos ver en la imagen que cómo se realizó una reparación utilizando solo un neplo de 10 centímetros, en este caso un neplo PP, ¿sí? De 10 centímetros. Sí podíamos haber utilizado también un neplo de 15 centímetros, pero en este caso la fisura no fue mayor, no se dañó el tubo más allá de 10 centímetros, entonces por eso es que utilizamos un neplo de 10 centímetros. Para agilitarnos un poco más el trabajo y evitar cortar un tubo y hacerle rosca en sus extremos, que es lo que nos va a demorar un poquito más al momento de realizar la reparación. Siguiente. Aquí vamos a ver un video así muy rápido de cómo se realizó la reparación. Podemos ver la fisura del tubo, ¿sí? Que está ahí partido. Luego estamos haciendo un pequeño corte con una sierra manual. Luego medimos lo necesario para utilizar un neplo rosca. Y como podemos observar, de esta manera hemos realizado una reparación utilizando los accesorios correctos, que en este caso sería una unión, un neplo y la unión universal. Recordar siempre que la palabra técnica es unión universal, no nudo, porque muchas veces en
una ferretería o van ustedes piden un nudo, pero la palabra técnica siempre va a ser unión universal. Solicitar de esta manera el producto. Luego aquí tenemos un proceso de reparación de fugas de agua potable en nuestra tubería Thermomax. La tubería Thermomax es la que se utiliza para, asimismo, para agua fría y agua caliente. Recordar que esta tubería no viene en pulgadas, sino viene en milímetros. Tener presente siempre esa parte. No la van a encontrar ustedes en pulgadas, sino pedirla siempre en milímetros. Dice, una vez descubierta la tubería dañada, se procederá a hacer los cortes entre 15 y 20 centímetros de la tubería afectada. ¿Sí? Ayudándose con una tijera cortatubo. Esta medida se considera de los accesorios que vamos a utilizar en la reparación, con el objeto de que al momento de la instalación se acople correctamente en el espacio dejado para la reparación. Aquí podemos ver en los dibujos, en las imágenes, como hemos hecho un corte. Sí, tenemos los accesorios, que en este caso va a ser una unión y una unión universal, y el neplo de la tubería, que podría ser entre un neplo de 10 centímetros. Ahora, si la tubería tenemos un poquito de dificultad para hacer esta instalación, pues debemos siempre cavar o picar un poco más hacia el lado donde se nos facilite poder desplazar la tubería hacia un lado y poder realizar una correcta, en este caso una correcta termofusión, porque aquí vamos a utilizar una máquina termofusora para hacer esta respectiva reparación. Continuamos. Una vez que ya hemos hecho los pasos anteriores, pues bueno, tenemos que marcar la referencia para la inserción de los accesorios en la termofusora y el acople de los accesorios con la tubería. ¿Sí? Ubicar el espigo de la tubería y la campana del accesorio en las boquillas respectivas de la termofusora, llegando hasta las marcas indicadas de ingreso. Insertar todos los accesorios que se van a incorporar en la reparación, ubicándolos específicamente de una manera adecuada. Aquí estamos viendo en las imágenes que marcamos la longitud de inserción del accesorio. Dependiendo del diámetro del accesorio y la tubería, pues tienen una longitud de inserción. En este caso, bueno, tenemos un tubo de 25 milímetros, que su inserción va a ser entre 18 y 20 milímetros, ¿sí? Que debemos marcar para hacer una correcta inserción. ¿Por qué recomendamos marcar siempre? Porque si no marcamos, nosotros no sabemos o no podemos ver si hemos calentado la manera correcta de la tubería y el accesorio. Recordar siempre que para hacer este tipo de termofusión debemos hacer un poquito de fuerza para que ingrese la tubería. Ahora, si le ingresamos demasiado, pues vamos a tener un ensamble o una termofusión inadecuada. ¿Por qué? Porque la tubería va a ingresar mucho y al momento de hacer el ensamble se van a obstruir los orificios, porque nosotros vamos a tratar de insertar todo lo que se calentó. Entonces siempre tener en cuenta esa parte, marcar la longitud de inserción y para así hacer un correcto trabajo y una correcta reparación de la tubería que en este caso se dañó aquí, que es una tubería de termofusión. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver así mismo el video de cómo se realizó la reparación de una manera más rápida con la secuencia de las fotos, el paso a paso, cómo se debe hacer primero, marcar, cortar la tubería. Ahí estamos viendo cómo se desplaza un poco la tubería hacia un lado para poder utilizar la termofusora de una manera correcta. También en la tubería 3/4 se debería hacer la misma manera, en la tubería, de PVC, desplazar la tubería a un costado para poder realizar un correcto roscado con la tarraja. Los tipos de tarraja, en este caso se recomendaría una tarraja de tipo rache, porque es la que nos va a permitir realizar el trabajo con mayor facilidad. Vamos a ver los inconvenientes en el sistema de desagüe, asimismo
cómo Muy bien. podemos hacer una correcta reparación. Sí, Así es. aquí ya le doy paso al ingeniero. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Muy clara y muy didáctica justamente su explicación. Y bueno, imagino que nuestros asistentes estarán también con algunas dudas, alguna cuestión. Entonces, igualmente al final del webinar vamos a atender sus dudas y vamos a explicarles y vamos a un poco a conversar un poquito más. Bueno, continuamos justamente con el tema de inconvenientes del sistema de desagüe, que básicamente de ahí se desprende el tema de la reparación que tenemos que hacer en nuestra tubería de desagüe, pero queremos primero conocer o identificar un poco los inconvenientes que se presentan en nuestros sistemas de desagüe. Bueno, primero que todo, bueno, hemos enlistado algunas formas o temas por qué se puede presentar un problema en nuestro sistema de desagüe. Bueno, primero, obviamente, pueden ser unas tuberías ya muy antiguas, muy deterioradas. Otra cuestión puede ser el uso de materiales de poca calidad o una mala instalación como tal del sistema sanitario, haciendo justamente acoples, generando campanas de manera poco ortodoxa, aplicando técnicas no recomendables, también influyen justamente en el sistema sanitario, que obviamente puede verse afectado. Otro tema importante también, como decíamos anteriormente, que nuestras tuberías estén a la intemperie, obviamente. Al momento de estar en la intemperie, pierden completamente las características físicas, mecánicas del material, ¿no? Entonces no se recomienda, obviamente, que estén así a la intemperie y siempre tratar de cubrirlas. Y otro punto importante también, que básicamente lo vivimos diariamente, que se puede presentar, es el tema de los taponamientos o atascos que tenemos en nuestras viviendas, ¿no? Pero básicamente se identifica este tema puntualmente que se genera por el tema de un mal uso de desechar justamente elementos que no se deben desechar en nuestras tuberías, en nuestros desagües, pues esto genera problemas a la larga. Entonces es muy importante siempre tomar conciencia de este tema de que tenemos que desechar los elementos, no necesariamente todo, en nuestras tuberías, puesto que obviamente esto a la larga va a ocasionar grandes problemas, como podemos ver en la foto, en la de más a la esquina, justamente vemos que básicamente esta tubería está taponada y es justamente de como una masa bastante fuerte, bastante dura, que es justamente producto de la mezcla o de la unión justamente de aceite, de grasas, de cabello humano, que justamente hace que se forme esta masa muy dura y finalmente colapse nuestro sistema tapándolo. Entonces, no es lo recomendable, obviamente, y por eso justamente tenemos que tomar conciencia. Pero bueno, obviamente aquí también les vamos a hablar justamente de las formas en que podemos destapar esto. Obviamente que, como decíamos, es un mantenimiento correctivo, más no debemos llegar a este punto, pero bueno, dadas las circunstancias, tenemos que a veces aplicar estas técnicas y bueno, les vamos a ir conversando. Bueno, básicamente el tema de destapar un atasco o taponamiento tiene dos caminos, simplemente el destape mecánico o el destape químico. El destape mecánico, bueno, es el que básicamente lo usamos mucho, igualmente que el químico, pero se basa en el uso de barrenas, de varillas o de dispositivos flexibles que puedan ingresar y que sean resistentes para que justamente puedan llegar al punto del problema y puedan destapar la tubería, la cañería que está con los problemas. Obviamente siempre usar guantes y tener todas las precauciones del caso. Y igualmente el tema del destape químico, que bueno, también es lo que más aplicamos, lo que más usamos justamente. Nosotros como empresa fabricante, sí damos algunos tips o algunos consejos de uso justamente respecto al uso como tal de estos productos químicos, que hay que tener bastante cuidado, obviamente, porque tienen sus cuestiones que pueden afectarnos al sistema como tal y también a nuestra salud, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del destape químico, recomendamos nosotros el uso de soda cáustica, que básicamente es un elemento químico que va a ayudar justamente a drenar, a desintegrar esta masa o estos problemas de taponamiento que tiene y que, bueno, eso va a generar el destape del sistema y pueda fluir tranquilamente. Otra cosa importante mencionar es, bueno, también que me imagino que también lo aplicaron en su momento. Existe también unas soluciones más caseras, justamente usando bicarbonato de sodio, usando
vinagre, con agua caliente, obviamente, me imagino que ustedes conocen todos estos temas. No estamos indicando justamente que se puede contraindicar, más bien lo recomendamos, obviamente, con las precauciones del caso, pero bueno, se puede usar. En el caso puntual de la soda cáustica, sí, nosotros recomendamos que se lo haga de manera controlada y que se lo haga con agua fría, puesto que al usar, como dicen, siempre he escuchado igualmente por mi parte que la mejor manera de destapar un caño es con agua caliente y algún elemento químico o casero que pueda ayudar. Sí, pero en el caso puntual del uso de la soda cáustica, que bueno, también se conoce como hidróxido de sodio, se debe usar agua fría netamente. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos usar agua fría? ¿Por qué? Porque al momento de que la soda cáustica toma contacto con el agua, de por sí ya se genera una reacción química que eleva la temperatura. Entonces, obviamente, eso puede afectar a la larga o a la corta nuestro sistema, puesto que las tuberías obviamente tienen una resistencia a la temperatura. Pero si nosotros, sin hacer caso a estas indicaciones, procedemos a usar la soda cáustica con agua caliente, pues si de por sí, como decíamos anteriormente, el agua fría con la soda cáustica ya genera una reacción química exotérmica que eleva la temperatura, obviamente al usar agua caliente, obviamente va a subir más. Entonces, obviamente, eso nos va a producir problemas. ¿En qué caso? En el caso de que, como decíamos, nuestras tuberías de PVC tienen una resistencia y cumple con una resistencia de temperatura, ¿no? Pero si nosotros usamos estos métodos sin hacer caso a las indicaciones que decimos, no use agua caliente con soda cáustica, esto produce un tema de eleva justamente la temperatura y puede causar problemas en las uniones o en la misma tubería de PVC de desagüe, generando justamente un problema a futuro que puede ya ocasionar completamente la fuga un poco más grande de nuestro sistema y obviamente es lo que no queremos, ¿no? Entonces es bastante importante que se tomen en cuenta estas consideraciones y que, bueno, se tomen las precauciones del caso, como decimos, ¿no? Más que todo, este tema de la reacción que produce el agua con la soda cáustica, al usar agua caliente, obviamente, es un efecto exponencial, obviamente, entonces eso puede generar problemas, como digo, más que todo en las uniones de las tuberías, ¿no? En los accesorios, puesto que obviamente nosotros con qué obviamente unimos la tubería sanitaria de desagüe con soldadura líquida, ¿no? Con calipega. Entonces, obviamente, justamente esta reacción química puede afectar justamente a la unión, específicamente a la soldadura líquida, que justamente como sabemos, bueno, o conocen, la soldadura líquida básicamente es la resina de PVC más un solvente, que puede ser cetona o metiletilcetona, que obviamente así se elabora la soldadura líquida. Y, como decimos, al usar agua caliente con soda cáustica puede ocasionar problemas en esta soldadura líquida, haciendo que se desprenda, que se ablande y generando los problemas que queremos evitar. Muy bien. Bueno, ahora sí voy a dar paso igualmente otra vez a Ernesto para que igualmente les explique de manera más didáctica y más clara la reparación como tal de la instalación de desagüe. Bueno, continuando con la charla, ¿no? Aquí vemos una tubería de desagüe que ha sido, en este caso, perforada al momento de estar picando el concreto o para el piso por un motivo X, ¿no? Entonces debemos hacer lo siguiente para poder hacer una correcta reparación. Descubrir la tubería de desagüe, se procede a cortar con una hoja de sierra el pedazo afectado. Para que esto se debe tomar la medida de los accesorios que se van a utilizar para la reparación. En base a esto, cortar la longitud de la tubería que vamos a utilizar o a cambiar o a reparar, ¿sí? Como podemos ver aquí en las imágenes, estamos cortando la tubería con un arco de sierra, o si en este caso alguien tiene, o de los maestros que vayan a hacer la reparación tienen una tijera corta tubo para mayores diámetros, pues sería mucho mejor.
puede realizar el corte de una manera muy uniforme con una tijera cortatubo. Una vez que hemos realizado el corte con la sierra, pues esto va a desprender pequeñas virutas en el corte o en el espigo de la tubería, que resulta de los cortes debe ser debidamente limpiado, retirando las rebabas del producto de corte con la sierra, ayudado de un cuchillo, y asimismo con el cuchillo vamos a generar un pequeño bisel y que este nos va a facilitar el ingreso de los accesorios o la tubería en dicha campana de los accesorios, ¿no? Tener en cuenta siempre esto, que al momento de hacer un corte, retirar las virutas que se generan, porque esto a futuro nos puede ocasionar también inconvenientes o problemas, ya que la tubería por estas virutas no va a ingresar con mucha facilidad en la campana de la tubería y podemos dejar una tubería, qué sé yo, incompleta en su inserción en la campana. Siguiente. Luego que ya hemos cortado la tubería, pues bueno, aquí tenemos en una imagen nuestros productos, que en este caso tenemos la calipega, la polilimpia y los accesorios que vamos a utilizar para una correcta reparación. Sí. Tomando como referencia la longitud de la campana del accesorio para cortar un pedazo de lija número 150 y proceder a lijar el espigo del tubo para quitar la cera o el brillo de la tubería y crear una rugosidad. Esto siempre es muy importante que hacer el lijado de la tubería, porque como ustedes se darán cuenta, la tubería siempre tiene un acabado muy brilloso, que al momento de aplicar la soldadura no se va a compactar o a fundir correctamente con el accesorio. ¿Sí? Esto siempre hay que tener presente para cualquier tipo de reparación o instalación en las tuberías de PVC. Tenemos que lijar la campana. La campana o el espigo de la tubería, ¿sí? Al momento de lijar, pues vamos a generar un polvo, ¿sí? O unas virutas por el lijado, ¿sí? Estas se las debe retirar con una franela o un wipe que no me dejen en el espigo del tubo o en la campana, se queden pegados, en este caso, pequeñas partículas de algodón, porque recordar que la tubería al momento de lijar, si ya se pone un poco áspera y si yo le paso un trapo o algo que sea tipo algodón, voy a dejar ahí pequeñas partículas y vamos a tener inconveniente al momento de hacer un correcto soldado con nuestra calipega. Una vez que ya hemos lijado y limpiado, pues bueno, vamos a utilizar la polilimpia con un wipe para así retirar el polvo que se generó al momento de lijar. Este procedimiento también se lo debe hacer en los accesorios. Y en los accesorios, en este caso, la campana de la unión, que es la que vamos a utilizar para hacer una correcta reparación. Una vez que ya hemos realizado esto, pues bueno, aplicar nuestra soldadura, en este caso la calipega, que vamos a utilizar en esta reparación. También recordar y tener presente que en la polipega es la que se la puede utilizar para este tipo de tubería. En la polipega es también nuestro otro tipo de solvente que podemos utilizarla para lo que es la línea sanitaria hasta 110 milímetros. La calipega es un poco color gris, es un poco más viscosa, más espesa, y nuestra polipega es de color verde claro y es un poquito más líquida, ¿sí? Que también la podemos utilizar en este tipo de tuberías o reparaciones. La siguiente. Bueno, aquí cuando ya hemos limpiado, hemos procedido a pasar la polilimpia, ¿sí? Luego debemos con una brocha o un aplicador del tamaño adecuado colocar de una manera muy uniforme la calipega en el espigo del tubo y también en la unión. Repetir el procedimiento para el interior de la campana de los accesorios, ¿sí? Poner de una manera moderada, no en exceso, porque si yo voy a utilizar la soldadura, en este caso la calipega o polipega en exceso, voy a generar que a futuro el accesorio tiende a dañarse y vamos a tener otra vez que picar esa parte y reparar.
¿Por qué le hago esta aclaración? Recordar que la calipega o la polipega son solventes y a yo utilizar en exceso se me va a quedar en la parte interior de la tubería o el accesorio y sus gases no se van a evaporar muy rápido o con facilidad. Entonces, mientras ese proceso no se haga de manera rápida, la tubería va a tender a ablandarse y al momento ya de utilizarla, darle presión, vamos a tender a una fuga. Por eso siempre recomendamos utilizar de una manera adecuada con una brocha o un aplicador, no utilizar una sierra, que es por lo que en general utilizan los maestros en obra, o meter el dedo en la calipega o en el envase del contenido de la calipega. ¿Por qué? Porque ahí no controlamos cuánto vamos a aplicar. Ahí podemos poner en exceso y va a pasar lo que ya les expliqué anteriormente. Una vez Ernesto, no se le escucha, no sé. otra fuga de agua y vamos a volver a reparar lo que ya se reparó. Siempre debemos utilizar uniones inyectadas, ¿sí? Porque vienen ya con una campana uniforme para este tipo de reparaciones. Siguiente. Y aquí vamos a ver así mismo el video del paso a paso cómo se realizó la reparación. Podemos ver aquí la fisura del tubo que se realizó, los materiales que vamos a utilizar. Recordar siempre utilizar la polilimpia para quitar el polvo o las virutas que se generaron al momento de lijar. Estamos aquí procediendo a lijar la tubería. Vamos a limpiar la parte que se lijó, utilizando un wiper que no me genere lana. Aquí ya hemos realizado todo el procedimiento anterior y vemos cómo quedó ya la reparación hecha de este tipo de tubería. Muy bien. Bueno, eso sí es de mi parte, pero todo claro. Y ahora sí, si tienen alguna consulta o preguntas, pues estamos predispuestos para contestárselas. Así es. Muy bien, muchas gracias Ernesto por darnos la explicación y bueno, imagino que tienen algunas consultas nuestros asistentes y bueno, vamos a estar gustosos de poderles responder. Eduardo, no sé si nos ayudas con algunas. Sí, así es. Gracias. Estamos precisamente con el tema de las consultas. Vamos a revisar un poco este tema específicamente. A ver, dice, una consulta, ¿cómo sería el mantenimiento de limpieza de tuberías de agua? Ya. Bueno, muy bien. Bueno, básicamente lo que se recomienda es siempre primero estar siempre, como decíamos en la presentación, siempre pendientes de nuestro sistema, ¿no? Si existe alguna variación, algún cambio, algún problema, siempre estar pendientes, no dejarlo ahí abandonado a nuestro sistema, puesto que siempre a veces se generan problemas del tema del golpe de ariete, cualquier cuestión, entonces siempre es importante estar alertas y pendientes. Bueno, el tema del mantenimiento se recomienda siempre hacerlo periódicamente, una vez al año por lo menos, y bueno, básicamente sería tratar de desacoplar los puntos de agua justamente que más exteriores de la casa, de la vivienda, para que justamente drene eso completamente. Obviamente, en ese tiempo que se va a realizar el mantenimiento, la limpieza de ese sistema, pues no puede haber ningún tipo de uso ni nada, sino tiene que estar completa, por lo menos un día completo para poder hacer la descarga completa del agua. Y bueno, igualmente fijarse el tema de las válvulas, el tema de los accesorios, de las uniones, que justamente estén bien, o sea, de manera preventiva siempre tratar de estar revisando ese tema. Pero bueno, básicamente el tema del mantenimiento sería, como digo, en un día completo, hacer la descarga completa del sistema, vaciarlo básicamente el sistema y tratar de revisar todo el tema de válvulas,
el tema de las llaves de paso, el tema de igualmente del medidor. Yo como recomendación, específicamente en la sierra, sí le recomiendo el uso, la aplicación, la instalación de una válvula reductora de presión, puesto que hemos tenido algunas experiencias de que efectivamente los problemas se dan en los accesorios y bueno, una manera de controlar esto es el tema de la válvula, que ayuda muchísimo, muchísimo y bueno, nos evita problemas mayores. Eso sería básicamente. Ajá. Ok, listo, perfecto. Bueno, aquí alguien como hace una especie de consulta, pero también puede ser tomada como un comentario. Dice si hay una red de agua potable que ha sido construida hace 50 años. Se han encontrado codos galvanizados que aparentemente, bueno, aquí no está muy bien explicado, pero asumo que tiene que ver en este caso con el proceso de oxidación que tienen este tipo de accesorios. Y bueno, ahí les podría yo comentar. De mi parte, tengo esa experiencia personal. Mi condominio donde yo vivo tiene más de 25 años y tiene tuberías de PVC roscables con accesorios galvanizados, en este caso, en su instalación. Y créanme que eso es un problema. Los accesorios que sean de esa forma me cuesta bastante problema porque precisamente el óxido genera o evita, en este caso, que pueda el agua llegar de manera normal, ¿no? Entonces, en este caso hay que estar destapando por lo menos la parte de las griferías para poder sacar parte del óxido y que en este caso el agua pueda drenar sin ningún tipo de problema, ¿no? Tomando en cuenta que siempre hay cortes de agua y una vez que en el caso del metal tiene contacto con agua y luego con oxígeno, básicamente no tienes ninguna otra escapatoria, va a haber óxido. Entonces siempre vas a tener óxido. Lastimosamente en condominios que tienen más o menos ese tiempo de vida, pueden tener ese tipo de problemas. Entonces es un inconveniente. Entonces siempre va a ser, en este caso, la recomendación trabajar con plástico, ¿no? Sobre todo en zonas costeras, ¿no? El plástico termina siendo el rey porque la oxidación, la verdad, es que es un inconveniente, es un problema que afecta incluso hasta el acero inoxidable, lo afecta. Entonces, eso también termina siendo un problema. A ver, otra consulta. Dice, esta tubería Thermomax, ¿cuánto sería la temperatura de termofusión en caso de diámetros que sean mayores que media pulgada? ¿Y cuánto sería un costo de una máquina termofusionadora? Bueno, ahí en temas, Ernesto, sí. Bueno, para la termofusión, por lo general las máquinas alcanzan entre 160 y 170 grados. Ahora, dependiendo del diámetro, va a variar el tiempo de calentamiento. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, para la tubería de 20 milímetros se necesita calentar entre 5 segundos. Y para la tubería de 25 milímetros, que es un poquito más grande, más gruesa y más diámetro, bueno, ya serían entre 8 y 9 segundos, no más. Y el precio de las termofusoras, pues bueno, varían en el mercado de acuerdo a la marca, de acuerdo al tamaño, porque podemos comprar una termofusora de 20 milímetros hasta 50 y ahí podemos comprar una termofusora de 50 o de 63 milímetros hasta 110. Entonces ya va a variar el precio por marca, que es lo que en el mercado hay de varias marcas este tipo de máquinas. Sí, así es. En este caso, hay ahorita termofusoras que en este caso son chinas y las encuentras hasta por 150, $200. Ahí en adelante va todo en aumento dependiendo de la procedencia de estas máquinas, tomando en cuenta que la vida útil puede llegar a ser un poco más corta dependiendo de la procedencia del equipo. Bueno, otra consulta que tenemos. Bueno, ahí está. Asumo que esta es una consulta. Buenas noches. ¿A qué temperatura se debe calentar cada diámetro de la tubería? Asumo que debe haber estado haciendo la consulta sobre la línea Thermomax. En nuestra hoja técnica que se pueden descargar de nuestra página web, ahí ustedes les compartí la página web, pueden descargarse esta hoja técnica de este producto y ahí se puede indicar, en este caso, los valores, los tiempos referenciales para calentamiento, trabajo y enfriamiento, y ahí podemos observar esa información. Bueno, aquí es un comentario, el ingeniero Víctor Flores indica que, bueno, que está de acuerdo con los procesos, en este caso, que se está indicando de instalación,
de tuberías y que muchas veces no se utilizan las técnicas que se recomiendan, ¿no? En ese caso. También hay unos comentarios de Fausto Vaca. En este caso, entrega información, ¿no? Información que creo que sí puede ser relevante, sobre todo el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, ¿no? Sobre el caso de la dotación de agua potable, indica que debería ser más o menos, o que aparentemente la dotación es de 240 litros por habitante por día en climas fríos para poblaciones mayores de 50.000 habitantes. Habla de otras dotaciones mayores, tomando en cuenta que siguen siendo valores muy elevados, ¿no? Si en este caso hacemos referencia a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que deberíamos nosotros tener 100 litros por habitante por día, esos valores terminan siendo muy, muy elevados, tomando en cuenta, aún así en dotaciones máximas de clima frío, ¿no? Aquí en la costa, según lo que, por lo menos la información que en su momento me han indicado las personas de Interagua, el consumo por habitante por día es usualmente de 7 metros cúbicos, lo cual equivale alrededor de 230 litros por habitante por día. Entonces, y estamos en la costa, ¿no? Son valores elevados, igualmente, pero es la realidad, es lo que marca, sobre todo acá en la zona costera. Tomando en cuenta que el día de mañana es el Día Mundial del Agua, se han hecho muchos foros donde se toca este tema. La EMAPAC está tratando de tener en este caso una información que sea más real sobre cuál es la dotación de agua potable en los diferentes sectores. Ya tienen un piloto, en su momento nos comentaron el día de hoy que estuve precisamente en este tipo de reuniones, indicaban que, por ejemplo, en zonas obviamente más, dependiendo obviamente del sitio donde tú vivas, en este caso era en zonas del suroeste, se mencionaba que habían hecho una cuantificación de que la gente está consumiendo 100 litros por habitante por día, pero eso también tiene que ver mucho con la dotación de agua potable, que si es tan efectivo en este caso la llegada del agua potable hacia esos sitios, ¿no? Y conforme también, en este caso, la situación económica, creería que va a ir en aumento. Y bueno, y tendrían ellos ya unos valores mucho más reales de cuál sería la dotación de agua potable. También Fausto Vaca nos indica acerca de las presiones, que en este caso se indican para hacer cálculos hidráulicos, que los valores de los mínimos son de 10 metros de columna de agua. Sí, eso sí es la realidad. Así es. En diseños se manejan de esa manera, con valores máximos de 50 metros de columna de agua, pero usualmente 10 metros de columna de agua en las piezas sanitarias más alejadas de la línea, cuando usualmente se hacen ese tipo de diseños, es lo más usual, ¿no? Eso es lo que más se utiliza. Bueno, otra consulta. Esta sí es una consulta. Dice, buenas noches. Dice, ¿se deforma la tubería si es muy frecuente el uso de productos químicos para destapar las tuberías de desagües, como ejemplo el fregadero de cocina? Así es. Bueno, respondiendo a la pregunta, a ver, como digo, lo que pasa más específicamente en el caso el uso casero de estos productos en sí, no va a ocasionar tal vez tanto impacto si es que usamos otro producto, como decía el tema de la soda cáustica, que eso obviamente ya es un tema netamente químico, que obviamente puede afectar más pronunciadamente a nuestro sistema, a nuestras tuberías, ¿no? Entonces, en sí, o sea, a la larga va a afectar algo, pero tal vez, sí, como digo, no va a ser causal de una fuga como tal. El exceso, como decíamos, siempre todo exceso es malo, obviamente, puede ocasionar algún tipo de inconveniente a la larga, ¿no? Pero hay que tener, yo diría que lo más importante aquí es tener mucho cuidado con el tema químico. Obviamente el tema químico sí es de tenerlo muy, muy en cuenta con sus cuidados, sus precauciones, puesto que eso sí nos puede afectar a la larga o a la corta, como decía, nuestro sistema. Así es. Por eso el tema preventivo es muy importante, como decíamos, tratar de no evacuar determinados elementos en nuestro sistema de desagüe, pues que esto justamente nos va a provocar los problemas que puede existir y que obviamente se pueden prevenir o se pueden solucionar con estos elementos caseros o químicos, pero que al final sí puede afectar a la larga a nuestro sistema y peor aún, como decía el tema químico, si usamos químicos específicamente, pueden afectar más aún al sistema.
Listo. Y la última pregunta, porque ya estamos con el tiempo, dice, una consulta, desde el momento en que se realizan las juntas, ¿qué tiempo se debe esperar para realizar las pruebas de presión en lo que es agua potable y pruebas de estancamiento en tuberías sanitarias? Bueno, ahí específicamente el tema iría puntualmente después de cada punto que se va ensamblando justamente en el tema sanitario, se debería esperar por lo menos justamente 24 horas para que pueda un poco la unión, la soldadura líquida hacer el trabajo específicamente correcto. Sin embargo, se puede actuar antes, pero no es lo recomendable, obviamente. Se requiere que el sistema esté bien ensablado, bien conectado, haya fraguado, haya soldado efectivamente los materiales. Entonces, lo que se recomienda es eso. En el tema de agua potable, igualmente, se puede manejar tiempos más cortos, tiempos más largos, obviamente, pero siempre se recomienda que se deje pasar por lo menos 7 horas para poder justamente hacer las pruebas de presión respectivas. Listo, sí. Entonces con eso terminaríamos las consultas y por ahí, para resumir por ahí algo de otras consultas que quedan, es muy importante utilizar en este caso tuberías de ventilación. Por ahí alguien hacía también el comentario sobre eso, de que ya no se toma en cuenta en ciertas edificaciones nuevas la ventilación. La ventilación es extremadamente importante. En este caso, no solamente permite que llegue el agua de manera correcta hacia las piezas sanitarias, en desagüe también equipara las presiones internas de los tubos con la presión atmosférica, es decir, que así como expulsa aire, también ingrese aire dentro de una línea. Eso también podría generar sobre todo problemas en edificaciones de gran altura. Bueno, la información técnica es la tubería Thermomax, la pueden encontrar en nuestras hojas técnicas. Y bueno, con eso creería yo que podríamos terminar toda la información que nos han consultado el día de hoy. Esperamos bueno, mejor dicho, les agradecemos por la atención que nos han brindado el día de hoy. Me parece que ha sido una excelente presentación la cual hemos tenido por parte de nuestros compañeros. Ya les compartí la página, en este caso el canal de YouTube de Plastigama, donde usualmente se suben todas nuestras presentaciones. También les compartí la página web de Plastigama, donde ustedes pueden, en este caso, descargarse las hojas técnicas. Si no, en el buscador de Google ponen Plastigama Wavin y directamente les lleva a nuestra página web, ¿no? Eso de mi parte. Les agradezco por la presentación. Los dejo con las palabras de despido, en este caso de Fausto y de Ernesto. Espero que tengan un muy buen día a todos. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo mes. Ahí estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos redes sociales en Instagram, tenemos en LinkedIn, tenemos en Facebook. Actualmente tenemos hasta en TikTok. Por ahí vamos a estar anunciando la fecha de nuestra próxima conferencia para que en este caso también se puedan unir. Tiene que ver en este caso con tecnologías, en este caso con sistemas para modelaciones en 3D, basándose en Revit. Vamos a poder tener información sobre ese tema. Así que ahí los estaremos informando. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Nos estamos viendo, pasen bien, chao, chao. Gracias Eduardo. Bueno, por mi parte igualmente agradecerles por estar aquí presentes, por interesarse siempre en los temas que ponemos en la mesa para que ustedes puedan capacitarse y puedan conocer siempre cualquier tema adicional es importante. Bueno, por mi parte agradecerles, como decía, y bueno, espero que justamente este webinar les haya gustado y les haya servido para justamente poder aplicar estos conocimientos en sus diferentes proyectos. Como decía, para Plastigama Wavin siempre es un placer compartir con ustedes y bueno, estaremos siempre en contacto. Ahí le dejamos justamente contacto de mi persona y de Ernesto también. No sé si Ernesto también tiene unas últimas palabras para poder despedir. Muchas gracias. No, solo me toca nomás agradecerles por su asistencia y esperando poner en práctica lo que le hemos dado aquí en las charlas para así a futuro evitar tengan inconvenientes en instalaciones. ¿Sí? De mi parte les agradezco mucho y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches con todo. Pasen bien.